Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de G6 Radio. ¿Te has preguntado por qué los estilistas hacemos ciertas recomendaciones después de un tinte? ¿Sabes para qué sirven los aparatos que se utilizan en un spa? Todo esto y más en By Lily Celis, un espacio para platicar sobre todos los temas de belleza. Buenas tardes, soy Lily Celis, estilista y cosmiatra. Y nuestro tema de hoy es cenizas de color. ¿Qué hacer después del desastre químico? Miren, muchas veces pasa que buscando, ¿no? un cambio de imagen, un cambio de color, sometemos el cabello pues a ciertos químicos. El problema muchas veces de un cabello que se quema no es el que pasemos por procesos químicos, es el hecho de que pasamos por procesos químicos en exceso o procesos químicos que no se llevan bien. Hay procesos que por su naturaleza no pueden conjuntarse con otros. El cabello como tal, miren, a veces tenemos la mala impresión de que un cabello que ya no se le ve cierto efecto que le hicimos o cierto efecto que le dimos, ya no lo tiene. Y no es así. Todo cabello que ya pasó por un procedimiento químico, mientras no se corte, sigue teniendo residuos de ese procedimiento químico. Un tinte como tal, por ejemplo, ¿qué se dice? Tinte permanente, ¿no? Conocemos, si leemos una cajita, vamos a leer que dice tinte permanente. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que entra en el cabello y permanece. Si bien hay un deslave en la tinturación, ese deslave no implica que el color se fue. Muchas veces sucede cuando tienen mucha cana, por ejemplo, que empieza a salir la cana y es muy común que digan, se me cayó el tinte. No, el tinte no se cae. El tinte una vez que entra al cabello ahí permanece. Si llegan a ver cana, pues es porque es un nuevo crecimiento, no es porque el cabello como tal se les cayó el tinte. El tinte es permanente. Una vez que entra en el cabello, si bien puede haber un deslave, no se cae, o sea, el tinte ya entró, queda dentro del cabello, ¿no? De igual manera, una decoloración, por ejemplo, afecta propiamente las proteínas del cabello para oxidar, pues, el color que tenemos naturalmente, que es otra proteína, que es la melanina. En estructura, por ejemplo, una queratina, que ciertamente esa sí tiene un deslave, aún así nos van quedando residuos de ella que puede interactuar. Por ejemplo, un cabello que trae queratina no es recomendable de pronto hacer un rizado permanente. ¿Por qué? Porque llega a haber una interacción y el cabello puede destruirse. Eh, Pasa a veces que estos químicos que vamos aplicando, de pronto decimos, no, pues ya me lo oscurezco para que no se nota. Y al tiempo pensamos que ya no traemos un proceso químico abajo, ¿no? Mi cabello ya vuelve a ser virgen, el cabello no vuelve a ser virgen. El cabello como tal, una definición de cabello virgen, es un cabello que está, así como salió, no se le ha hecho ninguna modificación. Un cabello que ya lleva modificaciones, independientemente de que se cubran o no, es un cabello que ya no es virgen. Entonces, la única manera de regresar a este estado del cabello es permitir que vaya creciendo e ir cortando los procesos químicos que lleva, ¿no? Nosotros regularmente hablamos de una prueba de mechón o una prueba de mecha, que es la que nos indica, es como lo más seguro para nosotros y para ustedes. Cuando son clientas nuevas, regularmente, ¿qué decimos? Vamos a hacer una prueba de mechón para ver cómo responde tu cabello. Miren, pasa muchas veces que ustedes cuando se acercan a nosotros nos preguntan, regularmente llega, ¿no? Me das un presupuesto, quiero hacerme esto. Hay veces que es muy visible lo que el cabello trae en cuanto a trabajos, y nosotros ya nos damos una idea que se puede o no se puede hacer. Hay veces que no es visible o no se acuerdan ustedes que se realizaron. Lo más seguro es hacer una prueba de mechón porque ahí el cabello me habla, me dice qué procesos trae, qué resistencia va a tener a una aclaración, qué puedo yo ofrecerles, qué les puedo decir, mira, con seguridad podemos hacer esto en tu cabello, esto no es posible. Esta prueba se recomienda sobre todo cuando vamos a trabajar decoloraciones, cuando queremos rubios muy claros,
Siempre es recomendable hacer esta prueba cuando el cabello está muy oscuro, por ejemplo, que venimos de tintes muy oscuros y queremos aclarar, pues sí se recomienda hacer este tipo de pruebas para saber hasta dónde me permite el cabello trabajar, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes nos platiquen todo el historial del cabello. Yo normalmente me remito a un par de años atrás, más o menos por el tipo, el crecimiento, si es un cabello muy largo, me remito a 3 años para entender la historia y más o menos yo qué voy a encontrar debajo del cabello. Entonces, hay procedimientos como tal que ahorita se los voy a ir explicando que no se llevan bien entre ellos. Hay procedimientos que no se pueden encimar. Les pongo un ejemplo. Si nosotros queremos luces y queremos un rizado permanente, es una u otra, no se pueden encimar, no se deben encimar, porque son procedimientos que por su naturaleza son muy radicales en el cabello. Ahorita les voy a explicar exactamente qué hacen en el cabello. Entonces, si se conjuntan estos procedimientos, lo más seguro es que acabe en un desastre. Justamente, el cabello se destruye porque el cabello tiene cierta resistencia. Entonces, una permanente, un rizado permanente, ahorita se los voy a explicar gráficamente, es incluso más agresivo que una decoloración, aunque no lo pareciera, porque dice uno, bueno, pues mi cabello sigue del mismo color. En realidad es que internamente lo que hace es mucho, mucho más agresivo que lo que haría una decoloración. Entonces, al conjuntar, por ejemplo, una decoloración con una permanente, sucede un poquito lo que vamos a ver en nuestra primera imagen. Estos son cabellos que están destruidos. Nosotros le decimos que son cabellos ya totalmente hidrolizados porque perdieron totalmente la estructura. Ya este cabello no tiene, todas las proteínas se oxidaron, se desestructuró. Es un cabello que cuando lo tocamos incluso se siente viscoso, se adhiere a los dedos. Es un cabello que ya está totalmente destruido. Quiero que entiendan que este tipo de cabellos, una vez que se llega aquí, miren, aquí van a ver claramente, esto fue una decoloración que se llevó al extremo. Hay veces cuando tenemos la fijación, ¿no? De querer ser muy rubios. No crean que a veces se los negamos por maldad, porque no queremos. En realidad es que hay un punto en el que el cabello ya no puede aclararse más, porque el cabello ahí va a romperse. Entonces, no es lo mismo que digas, se te va a maltratar un poco, a que digas, vas a llegar a este grado. El cabello cuando llega a este nivel, el cabello se rompe, te bañas y se deshace en tus manos. Es una cosa horrible, es viscoso. Y una vez que se llega a este grado, no hay nada, nada de verdad, no hay tratamiento en esta vida que pueda hacer que ese cabello se recupere. Hay un punto de no retorno en cuestión de daño capilar. Hay veces que el daño todavía podemos como regresarnos un poquito y va a tardar. O sea, quiero que entiendan que un cabello que una vez que está tratado químicamente y que se daña, no es inmediata la reconstrucción, la reparación no es rápida, es bien tardado porque tenemos que ir reparando internamente y aportándole todos los nutrientes que se fueron perdiendo. Entonces, ahorita les voy a ir explicando cómo se hace esto va por capas, pero sí quiero que entiendan que hay un punto, como en el que ven en la imagen, en que el cabello ya no se va a recuperar. Cuando el cabello está tan lastimado, el cabello ya no tiene un punto para regresarse. Esto que vemos aquí es un daño por decoloración, pero vamos a ver nuestra siguiente imagen para ver, esto es un daño por una permanente. Aquí lo que trataron fue como de hacer unas ondas, son imágenes que bajé de la web, no crean que son mías, y ahí lo que ven también es un cabello que ya está deshecho. Aquí trataron como que de hacer algo de textura, propiamente se ve que no fue una decoloración. Y el cabello también está destruido. Les digo, cuando es este tipo de daños, el cabello ya no va a tener una reparación realmente. Sería engañarlos. Miren, llega muchas veces a pasar cuando el cabello está tan mal que les dicen, no, mira, 750 tratamientos, llévatelos, úsalos, y el cabello de verdad, hay un punto en el que ya no hay retorno. Entonces, está de más que compren. Hay un punto donde el cabello sí se puede recuperar, o sea, eso es real. Sí hay un punto donde el cabello sí se puede recuperar. Es costoso, es largo, pero sí hay un punto de recuperación. Pero hay un punto donde el cabello no se puede recuperar y es este, cuando el cabello ya está viscoso,
ya no hay vuelta atrás. El cabello ya no se puede reparar en esos puntos. Entonces, cuando llegan a ese punto, honestamente, yo qué les diría, córtalo. No tiene caso que gastes el dineral, porque todos los tratamientos de reconstrucción son costosos. No tiene caso que gastes tanto si el cabello ya no va a tener un punto de regreso. Ahora, también es bien importante decirles, si el cabello estuvo muy lesionado y se ha tratado y se ha ido reconstruyendo, no quiere decir que le pueden hacer lo que sea como si nunca hubiera estado lastimado. Ese es un cabello que estructuralmente ya está sentido. Es un poco como en un sismo. En un sismo, cuando se daña una casa y la reparan, meten refuerzos y demás. Pero no quiere decir que esté como si nunca hubiera pasado nada. Es lo mismo en un cabello. Un cabello está, justo, se meten reforzadores, se le ayuda, pero no quiere decir que le puedan volver a dar un daño como si fuera un cabello virgen. Nosotros regularmente cuando hacemos aclaraciones, una buena aclaración, si queremos llegar a tonos muy claros, lo hacemos en etapas. ¿Para qué? Para ir justamente entre decoloración y decoloración reparando lo que lastimamos, para que llegue el cabello en un estado sano. Entonces, tiene que ser muy cuidada. Una aclaración cuando se quiere llevar a niveles muy, muy claritos, lo tenemos que hacer en etapas, tenemos que ir poco a poco y dándole reparación entre decoloración y decoloración, ¿no? Esto es importante decirlo porque a veces pensamos que, no, mi cabello sí aguanta, me lo quemaron, pero ya se recuperó. Miren, si el cabello estuvo muy mal, yo les aconsejo que no se metan ya a algo muy agresivo. Espérense a que eso vaya saliendo con los cortes para que puedan mantener la salud capilar. Esa es la razón de que nosotros insistamos tanto en esta prueba de mechón. ¿Por qué? Porque necesitamos ver realmente qué hay abajo. Necesitamos ver si el cabello va a resistir una aclaración. Hay cabellos que ya no la resisten, independientemente de que ahorita ya luzcan sanos. Hay cabellos que al momento que metemos la decoloración se truenan. Entonces, esta prueba de mechón es súper importante. Si vamos a hacer un cambio drástico en nuestro cabello, esta prueba no nos la podemos brincar. Es importante realizarla, muy, muy importante. Salvo que sea su estilista de toda la vida y que conozca el historial de su cabello, pues ahí sí no nos la brincamos porque ya sabemos que tiene el cabello. Pero si es un estilista con el que van a ir de inicio y quieren hacer un cambio muy, muy radical, es importante que si no se acuerdan o algo, se realice esta prueba para saber exactamente dónde estamos parados y qué podemos o no podemos hacerle al cabello, ¿ok? Dicho esto, vamos a entrar ya de lleno a entender qué sucede para que lleguemos a estos niveles. Vamos a ver nuestra siguiente imagen y les voy a empezar a explicar un poquito qué sucede. Nosotros tenemos esto que conocemos como escala de pH. La escala de pH es una manera de medir qué tan ácido o tan alcalino es algo en el mundo, ¿no? Es una sustancia. Entonces nosotros vamos a ir viendo que si nos vamos hacia los ácidos, nos vamos inclinando hacia menos, y si nos vamos a alcalinos, nos vamos inclinando a más, ¿ok? La tabla de pH o la escala de pH como tal, vamos a ver que llega hasta el 14. Y ahorita vamos a ir entendiendo por qué es importante. Nosotros todo lo que realizamos, el cabello se encuentra en un aproximado de un 5, 5.5 en cuanto a acidez, nuestra piel cabelluda y nuestra hebra capilar, ¿ok? Nosotros cuando estamos hablando de modificaciones químicas en el cabello, estamos hablando de que nos vamos moviendo por esta tabla. Cuando nosotros hacemos modificaciones, ya sea de color, ya sea de textura, nos vamos inclinando hacia lo alcalino. Siempre vamos a atender, por ejemplo, los decolorantes, las soluciones permanentes, nos llevan hacia la alcalinidad. Cuando nosotros hablamos del famoso cierre técnico que hacemos los estilistas después de un procedimiento químico, a lo que nos referimos es a regresar el cabello de esa alcalinidad donde lo tuve que llevar para realizar esta modificación química. Yo necesito volverlo a hacer ligeramente ácido, que es lo que conocemos como pH neutro. En realidad el neutro, tanto de piel como de cabello, es ligeramente ácido. Por eso, si ustedes han oído el término del manto ácido de la piel, porque es ligeramente ácido, ¿ok? Simplemente acuérdense un poquito cuando sudan y llegan a chupar el sudorcito, que es entre salado y ácido. ¿Por qué? Porque nuestra piel es ligeramente ácida. ¿Por qué? Porque nuestra piel
segrega grasa y vamos a ver siempre que los óleos o las grasitas son ácidas, ¿ok? Entonces siempre vamos a regresar nuestro cabello a tratar de ubicarlo en su pH natural, en su pH neutro, que es, les digo, entre 5 y 5.5. Entonces, vamos a encontrar que todo lo que nosotros hacemos es estarnos moviendo siempre en esta escala de pHs. Vamos a ver la siguiente imagen para entender un poquito mejor a qué nos estamos refiriendo. Vamos a ver aquí que vemos los niveles de pH en el cabello. Vemos que cuando es mucha acidez vamos a tener justamente pues una contracción excesiva de la cutícula y vamos a lastimar el cabello. De la misma manera que vemos que si nos inclinamos hacia los alcalinos, a partir ya del 11, 11.5 empieza a destruirse el cabello. ¿Por qué? Porque los enlaces proteínicos como tal del cabello empiezan a afectarse. Entonces, nosotros vamos a entender que cuando hablamos de alcalinos o cuando hablamos de ácidos, estamos hablando de lo que sucede en la hebra capilar. A partir de abajo de 5.5, que es el pH neutro de nuestro cabello, empezamos a acidificar el cabello, lo cual, miren, tiene su función, o sea, cuando metemos ácidos en el cabello, ¿qué hace? Se cierra la cutícula, se va sellando, pero también mucho ácido, uno, también lastima el cabello y dos, llega a quemar la piel cabelluda y también puede llegar a quemar los cabellos, igual que el alcalino, de maneras diferentes, pero ambos excesos lo dañan, ¿ok? Vamos a ir a un pequeñito corte y regresamos para seguir viendo qué sucede, cómo revivo mi cabello después de un desastre químico. Ya, dale. Ujú. Ujú, ahí. Y luego, ándale, perfecto. Muy bien, entonces vamos a regresar con nuestra imagen porque estábamos hablando justamente de lo que hace la acidez y la alcalinidad. Vamos a ver nuestra siguiente imagen porque les quiero explicar algo. Vamos a encontrar aquí vamos a encontrar que los tintes los encontramos a partir como entre 10 y 11, pero es importante que entiendan que ya hay tintes que, si ustedes han escuchado, existen sin amoníaco. ¿Por qué? Porque el amoníaco como tal es lo que nos orillaba a llevar una tintura más o menos al 11. Había tinturas que eran muy, muy agresivas y nos llevaban más o menos a un 11 de alcalinidad. Ahorita ya han bajado estos niveles de alcalinidad porque ya hay mejor calidad, incluso ya les digo, hay tinturas que no llevan amoníaco en su composición. El amoníaco que hacía como tal
El amoníaco lo que hacía era abrirnos las etapas abrirnos, perdónenme, la cutícula, porque esa es su función. El amoníaco abre la cutícula para permitir que se lleve a cabo la oxidación necesaria para depositar pigmentos. Entonces, los tintes hace muchos años se encontraban en un 11, 11,5 a veces de alcalinidad. Vamos a ir viendo que ahora ya van siendo como un poco, siguen siendo alcalinos porque tienen que serlo, pero ya no se encuentran tan a la orilla, ¿no? Vamos a encontrar igualmente que las decoloraciones se encuentran igual en un 11, o sea, nos llevan muy a la orilla la alcalinidad, ya en la rayita en la que el cabello puede deshacerse. Entonces, es bien importante conocer todo esto para saber cómo me voy a regresar. Pero, ¿qué sucede cuando un cabello, por ejemplo, igual una solución permanente? Fíjense que una solución permanente se encuentra un poquito más adelante en cuestión de alcalinidad que una decoloración. ¿Por qué? Porque una solución tiene que romper estructuras internas dentro del cabello. Entonces, se encuentra como un poquito más todavía a la orilla de la alcalinidad. Está ya rayando en lo que el cabello puede resistir, porque justamente su función, pues, es romper estas estructuras. Si ustedes se fijan o alguna vez acompañaron o se han hecho una base, recordarán que se aplica el líquido ondulante como tal, se enjuaga y después se aplica lo que conocemos como un neutralizante. Un neutralizante no es otra cosa que un ácido. Es una base ácida como tal que nos hace regresar el cabello al pH que tiene que tener, cierra cutícula y estabiliza la estructura del cabello. Esa es la solución neutralizante. Lo que hace es regresarnos a la acidez natural que debe de tener el cabello. Entonces, incluso ahora no sé si se haga, la verdad yo tiene muchos años que no doy clases como tal, pero llegábamos a veces a hacer el experimento de hacer una ondulación y neutralizar con jugos, con jugo de limón, con jugo de naranja, solamente para que vieran cómo realmente esta reacción química se lleva a cabo. Entonces, lo único que es una solución neutralizante es una solución ácida que nos neutraliza la acción que está ejerciendo la ondulación como tal, ¿no? El alcalino que está rompiendo estructuras para dar esta nueva forma. Esto les digo, era como un ejercicio que se hacía antes, solamente como para que les quedara bien fijo qué era lo que sucedía en el cabello. No es que en el salón hagamos estas cosas, simplemente se hace como para que nuestros estudiantes tengan como muy fijo el conocimiento, ¿no? Entonces, ya dijimos que un alcalino está, nuestras soluciones ondulantes, nuestras decoloraciones, nuestros tintes se encuentran en un alcalino. Entre más necesitamos modificar alguna estructura del cabello, pues más alcalino será. Entonces, lo más alcalino que yo voy a utilizar dentro de mis químicos son las soluciones ondulantes. Despuesito de ahí son las decoloraciones. Despuesito de ahí son los tintes. O sea, vamos bajando en alcalinidad. Entonces, por lógica, si yo ya hice una modificación que alcalinizó tanto mi cabello que lo llevé a hacer, supongamos que me hice una permanente o una base. Esto, para quien no lo entiende, quiere decir que me hice unos rulos para que fueran de forma permanente, ¿ok? Cambié la estructura de mi cabello. Por dentro, ahorita les voy a explicar, hay enlaces que se rompen y se reestructuran. Mi cabello ya trae una modificación química. Si sobre eso yo vuelvo a agarrar y ahora aplico una decoloración, ese cabello se va a romper. ¿Por qué? Porque lo estoy llevando más allá de la resistencia que puede tener. Entonces, es muy importante, yo siempre les digo, independientemente, miren, hay casos en los que pudiera pensar que se puede hacer, pero yo siempre les digo, o es una permanente o es una decoloración, porque esos cabellos quedan realmente muy castigados. Ambas cosas no se deberían realizar juntas, porque el cabello, les digo, se compromete demasiado. Con suerte no se quedan calvos, pero con mala suerte sí se quedan calvos. Entonces, o es decoloración o es cambio de textura, o sea, ondula, pero no se pueden hacer ambas cosas porque lo más seguro es que el cabello ahí truene, ¿ok? Vamos a ver nuestra siguiente imagen porque quiero que vayan entendiendo un poquito qué es lo que sucede. Miren, ahí vemos una imagen propiamente al microscopio. Recordemos un poco que el cabello por fuera tenemos la cutícula, que son estas escamas que abrimos y cerramos para entrar a hacer modificaciones en la parte del córtex o la corteza, que es donde está todo lo que nos interesa como tal.
La médula del cabello en realidad nunca interactuamos con ella, está ahí especificada porque existe, pero en realidad es que nunca interactuamos propiamente con ella. Todo lo que hacemos, lo hacemos o sobre la cutícula o sobre el córtex, ¿ok? Entonces, en el córtex del cabello es donde está todo lo que nos interesa. Donde está la melanina que da color o donde se deposita el color propiamente sintético cuando estoy haciendo una tintura. Es donde están estos enlaces que le dan forma al cabello. Entonces, si yo voy a hacer una permanente como tal, pues necesito romper estos enlaces que son propiamente enlaces de proteína, para dar nueva forma. Entonces, se rompen estos enlaces, por eso es que se usan los bigudís. Los bigudís son estas formitas donde se enreda el cabello. Bueno, se enreda en el bigudí, se rompe la estructura y luego se neutraliza para que se vuelvan a sellar estas proteínas con la nueva forma que se dio. La decoloración como tal lo que hace es penetrar justamente a la corteza y empezar a oxidar la melanina, que es una proteína también. Pero al momento que está oxidando la melanina, también lleva, pues esta oxidación no es exclusiva de esta proteína, empieza a oxidar todas las demás proteínas que constituyen estas microfibrillas. Por lo tanto, empieza el cabello a afectarse en la resistencia que tiene, empiezo a afectar su estructura como tal. ¿Por qué? Porque inevitablemente al yo querer oxidar la melanina o la tintura sintética que se deposita justamente en la corteza, voy a empezar a tener afectaciones en la estructura del cabello, ¿ok? Entonces, por esa razón es que les digo que es una u otra. No podemos hacer ambas porque ambas están enfocadas en hacer un cambio estructural en la corteza del cabello, ¿ok? Entonces, vamos a ver nuestra siguiente imagen para que entiendan un poquito mejor qué sucede y cómo empiezo a reparar esto, ¿ok? Miren, ahí vamos viendo, ya en alguna ocasión habíamos hablado de estos enlaces, que son los enlaces salinos, los puentes disulfúricos, las cadenas de queratina. Todas estas son las proteínas que le dan estructura al cabello. Vamos a entender que ahí tenemos, les hago mucho esta analogía, que es como un lazo de tender un mecate, que están entretejidas todas estas estructuras y a la vez se entretejen con otras, hacen las microfibrillas que se van enlazando entre ellas y a su vez hacen las macrofibrillas, ¿ok? Cuando nosotros entramos a realizar modificaciones químicas en el cabello, lo que les decía, justamente, si es una ondulación, si es una permanente como tal, va a romper estos enlaces que estamos viendo, puentes disulfúricos, cadenas de queratina, todo eso lo rompe y da nueva forma y lo sellamos. Si es una decoloración, entra a hacer una oxidación propiamente, pero oxida todo esto que ustedes vemos. Al haber esta oxidación que hace, las desgasta. Imagínense un poquito, ¿se recuerdan ustedes los pizarrones anteriores que eran verdes y que con el gis pintábamos, ¿no? Y luego llegaba el borrador y hacía esto y se iba, no era en un borrón que se iba, sino como que se iba desgastando el gisito, ¿no? Es un poquito más o menos lo que hace la oxidación en el cabello. Va haciendo este desgaste del color. Es por eso que hay etapas de la decoloración, porque el desgaste empieza como siendo muy suave en rojito, luego va pasando a naranja, luego amarillo, y por esa razón es que el cabello nunca queda blanco. El cabello siempre va a tener un ligero viso amarillo, aún en las últimas etapas de decoloración. ¿Por qué? Porque finalmente es esta proteína oxidada lo que estamos viendo. Hay una oxidación que siempre va a terminar teniendo un ligero viso amarillo. Esa es la razón de que, por ejemplo, cuando buscamos cabellos blancos, pues tenemos que neutralizar el amarillo que queda. Si bien es un amarillo muy pálido, nunca queda blanco. Siempre tenemos que buscar esta neutralización para que visualmente nos quede el cabellito muy claro, ¿no? Entonces, ya estamos viendo todo lo que está pasando. Ya dijimos que esto nos lleva a alcalinizar el cabello. Ahora, vamos a regresarnos 2 imágenes antes, porque ahora sí voy a empezarles a platicar cómo reparamos esto, qué pasa cuando ya hicimos esto. Ok, ya vimos que yo rompí estructuras tanto en una decoloración como en una permanente. Es decir, alcalinicé el cabello y ya me lo llevé hasta acá, ¿ok? Estamos hablando que en nuestra tabla de pHs, cuando hablamos de bases y alisados permanentes, no queratinas, estamos llevando casi a un 14.
a un 14 de alcalinidad, que ya es la orillita, la orillita, la orillita. No llega propiamente, llegamos como a un 13 y cachito, rozando en el 14, dependiendo algunas marcas, pero ya estamos llevando al último de la resistencia. Ya vimos que en ese punto, incluso cuando estamos haciendo una permanente, una base o un alisado, los tiempos de pose son muy específicos, porque si nos pasamos del tiempo de pose, ese cabello truena. Entonces no podemos exceder. Incluso hay tiempos de pose, por ejemplo, en cabellos teñidos, el tiempo de pose es menor que en un cabello virgen. ¿Por qué? Porque son cabellos que ya llevan procesos, quiere decir que es muy rápido que se nos van a alcalinizar. ¿Por qué? Porque por abajo ya hay otro tipo de procesos químicos, ¿no? Estamos viendo también que nos dice que los tintes se encuentran aproximadamente en un 11, pero les digo, ya no necesariamente, porque ahorita ya hay mucha tecnología, ya hay tintes que su alcalinidad es menor a 11, incluso hay tintes que ya no utilizan amoníaco, por lo tanto, lo que nos orillaba tanto en la escala propiamente pH, pues era el amoníaco, ¿no? Ahorita hay muchos tintes que ya no utilizan amoníaco o que ya tienen otro tipo de componentes y no nos orillan tanto a una alcalinidad tan extrema, ¿no? Vamos sabiendo que el neutro, les decía yo, que se encuentra entre 5 y 5.5 en nuestro cabello, no así en la escala de pH, porque la escala de pH es un neutro, es el 7, pero para nosotros, piel y cabello, es alcalino, ¿ok? Entonces, vamos viendo que hacia la acidificación vamos encontrando que tenemos las ampolletas, las cremas reestructurantes y hacia muy a la orilla vamos a encontrar los Botox, los Plex, la nanoplastía. ¿Por qué? Porque son productos muy ácidos. Ahora, funcionan diferente y quiero que entiendan esto. Los Plex, la nanoplastía o los Botox están diseñados según la formulación que tengan. Los Plex funcionan de la siguiente manera. Entran a las estructuras internas del cabello y refuerzan los enlaces. Esa es la función de un Plex. Un Plex como tal no es magia, quiero que lo entiendan. Lo usamos mucho en las decoloraciones, los decolorantes o los adicionamos o un decolorante de muy buena calidad ya los trae adicionados porque refuerzan estas estructuras. Quiere decir que nos permiten llevar la aclaración un poco más lejos sin dañar tanto el cabello, mas no son milagrosos. No quiere decir que por el hecho de usar un Plex el cabello ya me va a llegar a platino de la mejor manera. Esto no omite ninguno de los pasos que nosotros como profesionales tenemos que hacer. No quiere decir que por usar un Plex ya el cabello mágicamente va a aguantar todo. No funciona así. En cuestiones de emergencia, cuando el cabello ya se castigó mucho, cuando el cabello ya está lastimado, llegamos a meter, por ejemplo, hay boosters, nosotros usamos siempre de cajón un booster en el salón, independientemente de que se castigue o no el cabello a un grado que se note mucho, simplemente ¿por qué? Porque eso nos refuerza los enlaces propiamente proteínicos del cabello. Al reforzar estos enlaces quiere decir que la ruptura va a ser menor, ¿ok? Entonces, casi por regla general, nosotros cuando trabajamos de coloraciones reforzamos y aplicamos el siguiente tratamiento, combinamos dos. Se aplican los Plex, ¿por qué? Porque refuerzan estas estructuras, pero los tratamientos reestructurantes como tal, colágeno, queratinas, ¿cómo funcionan? No funcionan igual que un Plex, no refuerzan los enlaces propiamente proteínicos. Lo que hacen es rellenar estas proteínas. Funciona diferente, digamos que los Plex refuerzan estos hilitos y los reestructurantes, todo lo demás que hay alrededor de estos hilitos van dando más refuerzo. Entonces, lo ideal en realidad es combinar ambas cosas porque uno no sustituye lo que hace el otro, se tienen que compaginar. Hay un tratamiento que se llama cauterización molecular. La cauterización molecular es el tratamiento más fuerte que hay. ¿Por qué? Porque combina ambas cosas. La cauterización como tal va reparando por capas internamente el cabello. De hecho, es un tratamiento que lleva varios pasos. Es un tratamiento que es largo, tarda más o menos en realizarse un par de horas. ¿Por qué? Porque es un tratamiento que va paso por paso rellenando y reforzando, pero por capas. O sea, primero se refuerzan los enlaces, después se refuerzan estas proteínas, se reestructuran y se sella con lípidos, porque recordemos que el cabello tiene que
tener lípidos. Entonces, yo por fuerza, si mi cabello se llevó a un extremo, lo primero que necesito entender es que yo necesito acidificar ese cabello. ¿Cómo voy a acidificar ese cabello? Utilizando ampolletas. ¿Por qué las ampolletas no son tan? Miren, muchas veces pasa que cuando el cabello está muy castigado tienden a pensar que una ampolleta es lo más fuerte que pueden usar. En realidad no, porque si ustedes lo están viendo, sí las ampolletas son ácidas, pero no alcanzan a llevar la acidez necesaria para corregir un problema de esta magnitud. Las cremas reestructurantes, los tratamientos, las mascarillas son mucho más ácidas que una ampolleta. Una ampolleta sí funciona, no es que no les sirva, pero no les va a servir igual que si están utilizando un tratamiento reestructurante como tal. Entonces, no se vayan con la idea de que una ampolleta es mejor que un tratamiento. Una ampolleta es muy buena, pero finalmente no sustituye una crema de reparación. Yo necesito utilizar todo el armamento. Si ustedes se dan cuenta, cuando los cabellos están muy castigados, mandamos un montón de cosas. Les mandamos un shampoo específico, les mandamos una crema específica, una mascarilla específica, un acondicionador específico, un tratamiento después de bañarse. Les mandamos un arsenal. ¿Por qué? Porque justamente no es que les queramos vender todo, es que el cabello tiene varias necesidades que cubrir, que un solo producto no va a cubrir. Hay veces que yo les digo, bueno, ¿qué estás usando para ver cómo complementamos para que podamos cubrir todas las necesidades del cabello? Porque las necesidades del cabello no son unas, son diversas cuando el cabello está muy castigado. Esa es la razón muchas veces de que sea diferente el tratamiento que le damos a un cabello que está castigado por químicos que a un cabello que tiene un daño mecánico. Daño mecánico es daño por calor. Si bien se lastima mucho, se lastima de diferentes maneras. Entonces se tratan un poquito distinto. Los reconstruimos de una manera un poquito diferente. No extremadamente diferente, pero sí hay cositas que cambiamos entre un daño y otro, ¿no? Entonces, vamos a recordar siempre cómo vamos a hacer. Ya se me quemó el cabello, está hecho una desgracia el pobre. Vamos a recurrir entonces, mi paso número 1, que es, recurro a un Botox, a los Plex o a la nanoplastía, que de alguna manera hacen un poquito más o menos lo mismo, ¿no? Que son tratamientos muy fuertes, son tratamientos enfocados a reconstruir a nivel interno la estructura del cabello. Que es lo que les digo, es lo mismo que una cauterización molecular. La cauterización es todavía un poquito más fuerte que un Botox, porque actúa a muchos niveles, ¿no? Pero vamos a entender que lo que yo necesito de entrada es llegar a esto. Empiezo con un tratamiento súper fuerte, es lo primero que necesito. Les digo, ya sea Botox, cauterización, nanoplastía, un Plex, lo primero que tengo que entrar es con esto. Seguido de eso, necesito empezar a usar cremas reestructurantes. ¿Por qué? Porque yo necesito ir de lo muy ácido, necesito empezar a regresar el cabello, ¿ok? Entonces voy a tener que utilizar por fuerza mascarillas o cremas de reestructuración más o menos entre 3 o 4 veces por semana, dependiendo qué tan mal esté el cabello, ¿ok? Acondicionador, recuerden que ese no es opcional, el acondicionador siempre se tiene que usar porque es el dúo del champú abre la cutícula, el acondicionador la cierra, ¿ok? Entonces, por esa razón es que no hablo mucho de ellos, porque por sí o sí tenemos que utilizar siempre acondicionador. Estamos usando entonces ya la crema de reparación, que esa, les digo, se utiliza varias veces a la semana. Ampolletas, las ampolletas puedo utilizarla normalmente cuando estamos haciendo un tratamiento completo. Mandamos las ampolletas también 2 o 3 veces por semana. Los días que no nos toca crema de reestructuración o mascarilla son los días que se utiliza la ampolleta. No se utiliza todo al mismo tiempo, porque lo que estamos tratando es de que al cabello vaya entrando lo que necesita. Entonces, si todo lo uso al mismo tiempo, el cabello no alcanza a recoger. Incluso, por ejemplo, la cauterización se hace en pasos. No crean que todo se mezcla y se pone. Se aplica paso por paso por paso, se enjuaga, se aplica otro paso, lleva muchos pasos y no son todos juntos. Entonces se aplica uno, después se aplica otro, después se enjuaga, después se aplica otro. ¿Por qué? Porque justamente necesitamos que entre por capas. Es exactamente lo mismo que vamos a hacer en mantenimiento en casa. Los días que no aplico la mascarilla son los días que voy a aplicar mi ampolletería. Después de esto, bien importante, la protección térmica o un tratamiento living.
Un leave-in quiere decir que son tratamientos que no se enjuagan. Son ligeros, pero nos permiten que todo el día el cabello esté protegido, que no se esté castigando, que no se esté lastimando, que la radiación solar como tal no lo dañe más. Bien importante, el cabello no lo recojan mojado. Al recoger el cabello mojado, nosotros estamos haciendo otro proceso químico, estamos haciendo un tipo de oxidación natural que nos va a llevar a que se lastime el cabello. Entonces, mi cabello está muy castigado, espero a que se seque antes de recogerlo. Si voy a secar con secadora en una temperatura media. Miren, frío no es tan bueno secar el cabello. Uno, porque se van a tardar 1000 años. Y dos, porque cuando quiero modificar la estructura de mi cabello, por ejemplo, alisarlo, sí necesito un poco de calor. No se puede alisar con solo aire frío. Hay que usar el aire un poquitito caliente, ¿no? Entonces, el aire frío como tal, secar con aire frío, pues utilicen un aire tibiecito. No el más caliente, pero sí un poco tibio. Sequen bien su cabello y después de eso ya lo pueden recoger, pero no lo recojan mojado porque entonces todo lo que están haciendo pues lo están tirando a la basura porque siguen creando un procedimiento químico por medio de recoger el cabello mojado. ¿Por qué? Les recuerdo un poquito. El agua es H2O, ¿no? Nos habla que son una molécula de hidrógeno y 2 de oxígeno. Dos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cuando nosotros recogemos el cabello, lo que hacemos es damos una molécula más de oxígeno para que se vuelvan 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno, que nos da un peróxido como tal. El peróxido son 2 moléculas de hidrógeno y 2 de oxígeno. Entonces, si el agua estamos hablando de que tiene 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, al momento de recoger el cabello mojado, aporto la molécula adicional de oxígeno que necesita para hacer peróxido. Entonces, estoy realizando una oxidación química en mi cabello de manera natural, ciertamente, pero no deja de ser una oxidación y no deja de haber una alteración química en el cabello simplemente por el hecho de que sea natural, ¿no? Esto es muy importante decirlo. Entonces, el cabello seco, y esto es más o menos, si nos vamos a la realidad química, lo que sucede y lo que yo tengo que hacer para reparar mi cabello. También creo que ya les quedó claro por qué no se pueden encimar este tipo de procesos. Miren, a veces pasa que piensan que porque el cabello no se les está cayendo a pedazos, se pueden hacer muchas cosas. Realmente no. Realmente hay veces que les digo, si ya el cabello trae un ondulado, si ya el cabello trae un alisado permanente, hay cosas que no pueden realizarse. En el caso de las queratinas, lo que sucede es que la queratina como tal sella la cutícula, pero al quedar tan sellada la cutícula a veces es muy difícil ya realizar aclaraciones muy altas, o sea, no nos abre tanto la cutícula. Entonces ahí llega a haber una interacción, se llega a lastimar mucho el cabello. Entonces, por esa razón es que necesitamos hacer una prueba para ver el cabello qué hace, cómo va a reaccionar. Hay veces que se han hecho queratinas y el cabello puede permitirnos una aclaración, pero no podemos saberlo si no hacemos una prueba. Necesitamos hacer una prueba para en firme saber si nos va a resistir el cabello o no nos va a resistir el cabello, ¿ok? Pues recuerden, estas fueron todas nuestras indicaciones sobre qué hacer en casos de catástrofe química. Si ya pasaron por esto, pues siempre es importante que se acerquen a un profesional, porque nosotros podemos guiarlos, ¿no? Decirles, bueno, vamos a seguir este cronograma, vamos a utilizar esto en este orden. Porque finalmente, pues también las necesidades del cabello van cambiando conforme se va sanando. Recuerden que si quieren atenderse conmigo, yo me encuentro en la calle de Chichén Itzá 327 en la colonia Letrán Valle. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando sobre más temas de belleza. Esto fue Bailili Celis. Nos escuchamos la próxima semana con más tips e información de belleza. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.